¿Sabías que el GMAT puede ser mucho más difícil para un latino que para una persona que ha nacido y crecido en los Estados Unidos, en la India, en China o en Europa? Sí, el GMAT podría ser mucho más difícil para un latino. ¿Por qué? Porque no podemos comparar nuestro sistema educativo, tan incipiente en Latinoamérica en general, con el sistema educativo de Estados Unidos, de la India, de China o de Europa. Ellos nos llevan una gran ventaja y eso los hace a ellos más propensos a obtener grandes puntajes en el GMAT. Seguramente tú has estado viendo ya otros videos del GMAT. Este no es el primer video que estás viendo. Y en esos otros videos que has visto personas de esos lugares, de Estados Unidos, de la India, de China, de Europa, contando sus experiencias, cómo obtuvieron puntajes de 780, 750 en el GMAT, preparándose solamente un mes, 2 meses, y tú te has quedado bien impresionado y has dicho, yo voy a hacer lo mismo, siendo de Latinoamérica. Y no, nuestra realidad es distinta. Nuestro sistema educativo en Latinoamérica es mucho más incipiente y por tanto los puntajes que se suelen tener en Latinoamérica en el GMAT no son tan buenos y son pocos los que llegan a tener esos puntajes tan sobresalientes. Entonces, en este video te voy a explicar qué es el GMAT, cómo puedes lograr ese puntaje que realmente quieres, desde la perspectiva honesta de una persona cuya lengua madre es el español y que ha crecido en el sistema educativo latino tan incipiente. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Primero, ¿quién soy yo? Mi nombre es Jonathan. Yo traté de dar el GMAT, di el GMAT finalmente y me preparé por casi un año. Estuve viendo videos, tomé varios cursos, compré libros, así que sé exactamente de qué trata el examen y qué desafíos representa para un latino. Así que vayamos directo al grano. ¿Qué es el GMAT? El GMAT es un examen bastante difícil, no porque requieres un montón de conocimiento o porque tienes que aprenderte un montón de cosas, no, sino porque tienes que aprender el formato del examen. Y es un formato completamente inusual, distinto para una persona latina que para una persona que ha nacido en otros países. ¿Ok? Por ejemplo, las personas de la India tienen un excelente sistema educativo, saben inglés y están bastante acostumbrados a dar exámenes adaptativos con el mismo formato del GMAT. Entonces ellos tienen una gran ventaja en comparación a una persona de Latinoamérica que todavía estamos dando exámenes en papel en muchos lugares, marcando claves con un lápiz, o que estamos aprendiendo inglés en la edad adulta y no cuando somos niños o jóvenes. Entonces es completamente distinto el desafío. ¿Ok? Entonces el GMAT, lo más complicado para un latino es aprenderte el formato, porque es un formato que no lo ves en tu universidad, no lo ves no lo has visto en tus exámenes que has dado en la universidad. Es un formato distinto. Y ahora te voy a explicar cómo es ese formato. ¿Ok? Así que vamos primero con los componentes del GMAT. El GMAT tiene dos componentes bastante claros y tiene un componente más, pero voy a centrarme en los dos principales componentes. Tiene un componente que es la parte verbal, la parte, digamos, verbal del examen, y la otra parte que es la parte matemática, una parte en la que tienes que resolver problemas de matemática. ¿Ok? Más o menos en cada parte, digamos, la parte verbal son 32, 34 preguntas y en la parte matemática también 32, 36 preguntas. Es más o menos esa la cantidad de preguntas que te van a hacer en cada una de las partes del examen, en la parte matemática y en la parte verbal. ¿Ok? No tienes que tener un gran conocimiento para aprenderte la parte verbal o la teoría que necesitas para la parte verbal y la parte matemática. Vamos a partir por la parte matemática. En la parte matemática, que fue la más fácil para mí, tienes que saber algunos conceptos básicos de matemática, como sumar, multiplicar, dividir, un poco de aritmética, un poco de conceptos de números primos, números compuestos, algunos conceptos de álgebra, algunos conceptos de geometría, pero en realidad son cosas bastante sencillas. ¿Ok? No te van a pedir cálculo 1, no te van a pedir derivadas, integrales, no te van a pedir física cuántica, no.
eso no te piden en el GMAT. En el GMAT te piden conceptos básicos de matemática, aritmética, incluso conceptos que has visto en el colegio, no necesariamente en la universidad, ¿ok? No es difícil la teoría que tienes que aprender. ¿Qué es lo difícil de la parte matemática y en general del examen? Es el formato. ¿A qué me refiero con el formato? El formato es, te dan una cantidad de tiempo para que tú resuelvas y el tiempo va contando, ¿ok? Y si tú te demoras mucho en una pregunta, perdiste un montón de tiempo y al final fracasaste en el examen. ¿Me dejo entender? Entonces tú tienes que entrenarte a poder resolver las preguntas en un determinado tiempo, y si no lo logras resolver, pasar a la siguiente y no enfrascarte en esa pregunta. Entonces, eso es lo difícil del examen, es adaptarte a ese formato en el que está contando el tiempo y tienes que saber exactamente cuándo decir, ya no puedo esta pregunta, paso a la siguiente. ¿Ok? Eso es lo difícil del examen. Sumado a eso, también es que el examen, si bien es cierto, te pide conceptos básicos de matemática, la parte matemática que estamos hablando ahora, te pide conceptos básicos, no te pide grandes conceptos, te pide temas básicos de aritmética, álgebra, geometría. Lo difícil está en que las preguntas son como para hacerte trampa. Es decir, te quieren hacer pisar el palito, como decimos en algunos países en Latinoamérica. O sea, te hacen una pregunta y tú dices, ah, esto es fácil, esto se hace así. Y luego te das cuenta y cuando marcaste te diste cuenta que te equivocaste. ¿Por qué? Porque te pusieron una palabra adicional o te pusieron una condición adicional en la pregunta que la ignoraste y que eso hacía cambiar totalmente la respuesta a la pregunta. Entonces las preguntas son pensadas de tal forma que te quieren poner una trampa, digamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Obviamente no es que te quieren hacer poner una trampa, o digamos, o sea, de forma negativa o de forma injusta, no, sino que tratan de ponerte algo que no todo el mundo piensa, para que cambien el resultado de la pregunta o para que cambien la dirección de hacia dónde tiene que ir la pregunta. Y mucha gente no se da cuenta y se van por la dirección tradicional que todo el mundo piensa que tiene que ir la pregunta y no. Y la pregunta tuvo algo adicional que te mencionaron que hace que el resultado sea otro. Entonces tú tienes que leer completamente toda la pregunta, no ignorar absolutamente nada y darte cuenta del más mínimo detalle para saber para dónde va la pregunta. Entonces, eso es lo difícil del examen, es que las preguntas están pensadas, digamos, para que mentalmente te lleven por un lugar, pero al final termina siendo otra la pregunta. Y segundo, hay un tiempo que cuenta. Entonces, tienes que pensar mucho, tienes que ser bien diligente con el tiempo y tienes que razonar mucho para que realmente tomes en consideración todo lo que te están presentando y llegues a la pregunta correcta. Así funciona la parte matemática del GMAT. ¿Ok? Entonces, conclusión. En la parte matemática del GMAT, preguntas sencillas, en teoría, no te van a pedir física cuántica, no te van a pedir trigonometría, no te van a pedir eh, cálculo 1, integrales, derivadas, no. Es matemática que has visto en el colegio, conceptos de números primos, algunos conceptos de álgebra, igualdades, desigualdades, geometría, algunas fórmulas de geometría, y eso es todo. Lo difícil, ya te dije, está en el formato, que es con tiempo, y segundo, en que las preguntas están diseñadas de tal forma que te hacen pisar el palito y hay una pequeña, digamos, trampa mental que tú piensas, ah, va a ser así y al final termina siendo otra la respuesta. ¿Ok? Eso es lo difícil. La parte verbal, de la misma forma, no requieres conocer grandes conceptos de lingüística o no tienes que conocer grandes conceptos de razonamiento, no. Son preguntas también sencillas en teoría, digamos, o sea, la teoría que necesitas no es complicada, pero son preguntas que igual te hacen pensar mucho. Y tú tienes que pensar rápido para responder en el tiempo que te dan, porque también te ponen un tiempo. Y si tú pierdes mucho tiempo en una pregunta, no fuiste a la siguiente y perdiste tiempo y al final fracasaste en el examen. Tienes que manejar bien tu tiempo, ¿ok? Entonces, el examen de la parte verbal es así, tienes que manejar bien tu tiempo y tienes que pensar mucho en cada pregunta. Igual cada pregunta tiene como una pequeña trampa, esconde algo que tú tienes que descubrirlo y tienes que pensar, ¿ok?
Así funciona el examen. Entonces, lo más difícil no es lo que tienes, la teoría que tienes que estudiar para el examen, no. Lo más difícil es adaptarte a ese formato de tiempo y de pensar rápido para poder responder. Ok, habiendo dicho eso, ya te dije que hay una parte verbal, una parte matemática. Vamos ahora en la parte verbal a descomponerlo un poco más. La parte verbal tiene tres componentes importantes, que son tipos de pregunta que te vienen. Tres tipos de pregunta, ¿ok? Un tipo de pregunta que te viene es comprensión lectora, ¿ok? O que en inglés le dicen reading comprehension, ¿ok? O sea, comprensión lectora. Tienes que leer un párrafo y te hacen preguntas con respecto a ese párrafo, ¿ok? Esas preguntas para mí son las más difíciles. ¿Por qué? Porque tienes que leer el texto súper rápido. A veces te ponen 3 párrafos y tienes que leerlo rapidito para poder responder. Si tú te pones a leer como tradicionalmente uno lee, cada línea, cada párrafo y respondes las preguntas, perdiste tiempo. Porque te pueden poner 3 párrafos y leer esos 3 párrafos a una persona normal le puede tomar 10, 15 minutos, ¿ok? Para entenderlo bien. Y en inglés encima. 15 minutos. Y el examen son 30 minutos, 40 minutos. O sea, ya perdiste la tercera parte del examen en una sola pregunta y fracasaste en el examen. Entonces tienes que aprender a leer rápido, rápido, rapidito, así. Leer rápido la pregunta y leer como la primera, la segunda línea y tratar de entender el big picture, o sea, el gran concepto de la pregunta y responder. No puedes perder el tiempo en tratar de entender cada palabra, cada línea, no. Tienes que desarrollar metodologías para leer, aprender metodologías para leer rápido, entender el concepto general y no perderte en el detalle. ¿Me dejo entender? Esa es la primera parte de la parte verbal, que es reading comprehension, comprensión lectora. La segunda parte es critical reasoning o pensamiento crítico. Te ponen ciertas situaciones y tú tienes que pensar y responder. Por ejemplo, te pueden decir, eh, una persona ha dicho de que el número de muertes en la ciudad de Houston ha subido en el último año en 20%. Y se ha visto también que el número de efectivos policiales ha bajado en, digamos, 20% en la ciudad de Houston. Entonces, eh, entonces el incremento de la criminalidad en Houston en 20% se debe a que las fuerzas policiales han disminuido en 20%. Y te ponen ahí correcto, o sea, incorrecto, si es cierto o no es cierto, te ponen ahí como varias alternativas. Entonces una persona puede decir, sí, es lógico, ¿no? O sea, si subió en 20% la criminalidad y bajó en 20% la seguridad policial, entonces obvio, eso se debe a eso. Pero no, en el GIMA tienes que pensar de forma amplia y tienes que ver otras posibilidades. Entonces, por ejemplo, no necesariamente. Puede ser, por ejemplo, que efectivamente haya bajado en 20% los efectivos policiales, pero de repente han aumentado las cámaras o han aumentado regulaciones para proteger la ciudad. O de repente simplemente aumentó en 20% más porque han llegado nuevos delincuentes de otras ciudades. Entonces hay muchas posibilidades que tienes que ponerte a pensar, ¿me dejo entender? Entonces eso lo tienes que pensar rápido. Más o menos así son a grandes rasgos las preguntas del examen del GMAT, ¿ok? De la parte de Critical Reasoning. Y la tercera parte es, la tercera parte de la parte verbal es el sentence correction, que significa corrección de oraciones. Aquí sí es full gramática. Acá te ponen oraciones en inglés, sentence corrections, oraciones, y tú tienes que corregir cuáles son esos errores gramaticales que existen en esa oración. Tú dirás, ah, fácil, ¿no? Por ejemplo, si dice, she is beautiful, ¿no? Y tú dices, si dice she are beautiful, es incorrecto, porque debería ser she is beautiful en no she are beautiful, ¿no? O sea, tú piensas que te van a poner ese tipo de errores, digamos, para que tú lo corrijas, y no es así. Los errores son bien rebuscados, son cosas que no son tan intuitivas, no son cosas obvias, ¿ok? Porque ellos no están testeando tu nivel de inglés. Ellos no están testeando si sabes diferenciar entre is y are, o si sabes diferenciar entre does y do.
Ellos lo que están testeando es tu capacidad de encontrar errores, que te va a ayudar también cuando estés haciendo tu MBA o cuando estés tomando una decisión de negocio, a tu capacidad de encontrar errores en un argumento o tu capacidad de encontrar errores en una situación, en un problema. Entonces, ellos tratan de esconderte bien los errores. Obviamente tienes que aprenderte la gramática para que puedas responder, pero también tienes que tener ese pensamiento crítico para decir, acá hay un error. ¿Ok? Esa es la parte de sentence correction. Para mí, la más fácil del examen es sentence correction. Ahí yo lo hice mejor. Y la más difícil fue reading comprehension, porque tienes que manejar tu tiempo para leer párrafos largos en 2 minutos y responder. ¿Ok? Bueno, y hablando de la parte matemática, vamos a ver cuáles son esos componentes de la parte matemática, los tipos de preguntas. ¿Ok? En la parte matemática, que para mí fue la más fácil, pero fue por mi formación matemática que tuve cuando estuve en la universidad. Hay varios tipos de preguntas. Hay un tipo de pregunta en la que tienes que marcar las claves. O sea, tienes que resolver un problema y te va a salir una alternativa. Y esa alternativa la tienes que buscar y marcar. ¿Ok? Ese es un tipo de pregunta. Pero hay otro tipo de pregunta en la que te dan un problema y te dan 2 alternativas. Y te dicen si para resolver ese problema la primera alternativa es suficiente, la segunda alternativa es suficiente o las dos son necesarias para resolver el problema o ninguna de las dos o falta una tercera, me dejo entender. O sea, te ponen el problema, te ponen dos informaciones, 2 datos y te dicen para resolver el problema, ¿basta el primer dato o también requieres el segundo dato o solamente el segundo dato y no el primero o los dos no son suficientes y falta más información y tienes que marcar eso. Eso se llama data sufficiency, ¿no? Así se llama el tipo de pregunta, que significa suficiencia de datos. O sea, si lo que te están dando es suficiente o te falta algo más. Y estas preguntas son trampa, ¿me dejo entender? Porque tú a veces agarras y dices, para resolver esto, solamente el primero es necesario, no necesito el segundo. Y te das cuenta que sí lo necesitas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una regla ahí que no se cumplía. O por ejemplo, tú dices, no, para resolver este problema necesito el primero y el segundo. Y luego te das cuenta que no, solamente se necesitaba el primero. Esas son las preguntas trampa en la parte matemática que son para mí las más complicadas y que yo trataba de pensar y de darle vueltas antes de marcar. Ese es el segundo tipo de preguntas, ¿ok? Que es la parte de data sufficiency. El primer tipo de preguntas, como te dije, es marcar la clave directamente, ¿ok? Entonces, digamos, eh, esas son los 2 tipos de preguntas. Y hay una tercera, diría que es en la que te dan eh, un texto, un problema, y te dicen, con esta información te dan 3 o 4 alternativas y te dicen cuáles de estas son ciertas, ¿no? O sea, la primera es cierta, la segunda es cierta. Esas alternativas que te dan no son datos para resolver el problema, no, sino que te dan en el problema, te dan todo y te dicen, con esto que está en el problema, cuáles de estas alternativas son ciertas. Te pueden dar 3, te pueden dar 4 y tú tienes que decir la primera y la segunda, o la primera y la tercera, o la segunda y la cuarta, y te dan alternativas así para que tú marques. ¿Ok? Así son las preguntas. Entonces, en general, el GMAT es un examen que es complicado, no por el conocimiento que tienes que aprender, sino por el formato del examen. Yo diría que para que tú seas exitoso para el examen, tienes que hacer lo siguiente. Primero, tienes que entender el formato del examen. Tienes que familiarizarte con el formato del examen. Tienes que pensar como la persona que está haciendo los problemas. Porque esos problemas, esas preguntas que están en el examen, los hacen personas, los diseñan personas. Entonces tienes que ponerte en la cabeza de ellos y saber cómo ellos están pensando y por dónde te quieren, digamos, hacer trampa en el buen sentido de la palabra, ¿no es así? O sea, hacer trampa para que pises el palito y para que marques la A o la B. Tienes que ponerte en su cabeza de ellos y pensar como ellos para que marques la pregunta correcta, ¿ok? Tienes que saber dar exámenes con tiempo, administrar tu tiempo. Y para eso tienes que saber cómo responder cada tipo de pregunta. Porque si pierdes mucho tiempo leyendo la lectura de la parte de Reading Comprehension,
la parte de comprensión lectora, o sea, tienes que aprender cómo resolver ese tipo de preguntas en poquito tiempo. Y hay técnicas que te enseñan. En los libros te enseñan cómo resolver esas preguntas rápido, cómo resolver esas preguntas sin leer todo el texto, sino leyendo ciertas partes del texto y aprendiéndotela o entendiendo el concepto general y responder de forma rápida. Entonces, tienes que desarrollar técnicas para responder cada tipo de pregunta de forma rápida y efectiva. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es lo más difícil, o sea, aprenderte las técnicas que tienes que seguir para responder el examen rápido y efectivo, y de forma efectiva, en cada tipo de pregunta. ¿Me dejo entender? Y cada tipo de pregunta tiene su técnica. O sea, por ejemplo, en la parte lectora, la parte de comprensión de lectura, cuando tienes que leer los párrafos, es una técnica distinta a la parte de sentence correction, en la que tienes que corregir oraciones. O es una técnica distinta a la parte de critical reasoning, en la parte que tienes que responder de forma crítica. Es distinta la técnica que tienes que aprender para cada tipo de pregunta. Igual en la parte matemática. Es distinta la técnica para la parte de data sufficiency, que es suficiencia de datos, que la parte en la que tienes que marcar una alternativa es distinta. ¿Okay? Entonces tienes que familiarizarte con cada una de los formatos del examen. ¿Ok? Listo. Ahora, habiendo dicho eso, vamos a responder algunas preguntas que me han hecho mucha gente cuando yo he estado conversando de este tema con bastantes personas, ¿no? En Latinoamérica. Y me han preguntado, Jonathan, ¿el inglés es necesario? Y bueno, yo les voy a decir que sí. Lamentablemente el inglés es necesario. Si bien es cierto, el GMAT no mide tu nivel de inglés, el inglés es una herramienta fundamental para dar el examen. ¿Ok? Así que si tu nivel de inglés no es por lo menos de un intermedio, yo te sugiero que primero te pongas a estudiar inglés, mejores tu inglés y después estudies el GMAT. ¿Ok? Segunda pregunta. Jonathan, ¿es más difícil para una persona en Latinoamérica dar el GMAT que para una persona en la India? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en la India el inglés es un idioma oficial. Entonces los niños ya saben hablar inglés al revés y al derecho. Y también el sistema educativo es mucho mejor que el sistema educativo en Latinoamérica en general. Entonces ellos ya están acostumbrados a dar exámenes con este formato del GMAT, a diferencia de nosotros, que damos todavía exámenes en papel. Entonces, sí, es mucho más desafiante. Tercera pregunta, Jonathan. Para la parte matemática, ¿requiero prepararme en teoría, leer teoría? Sí, pero es teoría básica. Si requieres teoría, vas a requerir teoría de álgebra, aritmética, geometría, que está en los libros del GMAT. Cualquier libro del GMAT tiene esa teoría y es fácil de aprender, no es difícil. ¿Ok? La parte está en el razonamiento, en poder entender el tipo de pregunta, en poder pensar y que no caigas en la trampa que te están haciendo, o hacerte pisar el palito. En eso está la diferencia. ¿Ok? Entonces sí se requiere un pensamiento un poco crítico, un poco matemático. Si tú no tienes esa habilidad matemática de responder, de hacer, etcétera, te va a ser complicado dar el GMAT. ¿Ok? Entonces yo te recomiendo que también te prepares en eso, en matemática, te prepares en la teoría. Jonathan, en la parte verbal, eh, requiero leer, sí. Hay muchas personas que me dicen, Jonathan, no entiendo la parte lectora, no entiendo la parte de comprensión lectora porque marco y no me salen las respuestas. Eso es porque no tienes el hábito de leer. Tienes que leer. Tienes que comprarte libros en inglés y leer y sacar conclusiones o leer artículos en inglés diariamente. Tiene que ser un hábito. ¿Ok? Y bueno, finalmente, Jonathan, ¿puedo aprender el GMAT por mi cuenta? ¿O dónde lo puedo aprender? Hay varias academias que enseñan el GMAT. Yo no voy a hacer propaganda a ninguna de ellas porque creo que todas son buenas. Todas tienen sus pros y sus cons. Hay muchos lugares en Perú. Si ustedes buscan en Google y ponen GMAT Perú, van a encontrar muchísima información de dónde hacer su GMAT.
Hay otros en México, hay otros en varios países. Kaplan tiene también su GMAT, preparación de GMAT. Hay algunas que ofrecen clases en vivo que te van a enseñar, otras que te dan solamente la plataforma y ahí está todo grabado para que tú mismo aprendas. Depende de ustedes. Para gustos y colores hay un montón de tipo de cosas del GMAT. ¿Ustedes lo pueden aprender por su cuenta? Sí, lo pueden hacer. Pero yo les recomiendo que busquen ayuda. ¿Por qué? Porque cada una de estas academias ha desarrollado una técnica distinta para responder cada tipo de pregunta. Yo, por ejemplo, cuando estaba leyendo los libros de una academia y los de otra academia, las técnicas que me enseñaban para responder el mismo tipo de preguntas, por ejemplo, en el sentence correction, en la parte de razonamiento verbal, no eran las mismas técnicas entre las dos, eran distintas. Entonces, cada academia te va a enseñar una técnica distinta. Entonces, y ninguna yo creo que puede garantizarte de que la técnica que ellos usan va a ser la que te va a hacer sacar la mejor nota. Depende mucho de ti también, qué se adapta más a ti. Entonces yo te recomiendo que busques una preparación, selecciones una y te cases con esa. Y aprendes y apréndela y domina esa forma, esa técnica que ellos te van a enseñar. ¿Me dejo entender? No des vueltas. Lo peor que puedes hacer es ir a una y luego comprarte los libros de otra y tratar de leer. ¿Por qué? Porque cada una te va a enseñar una técnica distinta. Y recuerda que en el GMAT lo más importante es el formato del examen. Es la técnica para desarrollar los tipos de preguntas del examen y resolver esas preguntas rápido y efectivamente. Entonces, tienes que casarte con una forma de desarrollar las preguntas. No puedes estar dando vueltas entre un tipo y otro tipo, ¿ok? Entonces, ¿es importante conseguir ayuda? Sí. ¿Por qué? Porque cada academia tiene su técnica y tienes que aprender esa técnica y te tienen que enseñar esa técnica. Esa técnica no hay un libro general del GMAT. Si tú te compras los libros oficiales del GMAT, ellos te van a enseñar el formato del examen, te van a enseñar los tipos de preguntas, pero no te van a dar esas técnicas para desarrollar el examen. Eso ya hay algunas academias que han desarrollado sus propias técnicas para desarrollar el examen. Entonces tienes que aprender eso, ¿ok? Buscar ayuda, sí, fundamental, ¿ok? Y depende mucho de ustedes si quieren ayuda personalizada o si quieren ayuda como en una plataforma donde hay videos grabados y ustedes solamente miran y aprenden. Depende de ustedes, lo que sea mejor para ustedes. Yo tomé personalizadas, por ejemplo, ¿ok? Y bueno, finalmente, disculpen por haberme extendido tanto, creo que era necesario hablar así del GMAT, es un examen importante. Finalmente, ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar a este examen? Bueno, aquí sí voy a ser drástico. Si ustedes quieren sacar un buen puntaje, tienen que dedicarle por lo menos 3 horas diarias y los fines de semana 6 horas durante unos 3 o 4 meses para poder sacar un buen puntaje. Y eso varía si es que ustedes no han tenido una buena preparación matemática, si es que no han tenido una buena preparación del inglés, si es que están partiendo con un inglés intermedio y no tan avanzado, va a ser mucho más complicado. Podría tomar 6 meses, ¿ok? Así que tienen que prepararse, tienen que invertirle mucho tiempo. Si están trabajando, van a tener que pedirse vacaciones un par de meses antes del examen para darle duro. O van a tener que administrar bien su tiempo para poder estudiar muy temprano o en la noche o en la hora de almuerzo. Hay mucha gente que recomienda simplemente dejar de trabajar por un tiempo, un mes o 2 meses, o incluso hay gente que yo conozco gente que ha renunciado a su trabajo para dedicarse a la preparación. ¿Ok? Es muy, muy demandante. Así que tómense en serio, porque este examen es serio. ¿Ok? Bueno, si quieren saber un poco más del GMAT y algunos tips de cómo darlo, yo voy a estar haciendo más videos de la parte verbal, de la parte matemática, voy a estar hablando en inglés, así que espero que este video les sea de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video.